Saludos hermanos, bienvenidos a nuestra cuenta YouTube. Mi nombre es Fernando Roverano y te hablo desde Montevideo, Uruguay, Centro Profesional de Estudios Astrológicos. Muy bien, hoy quería compartir un tema con ustedes en el cual a través de las redes y de mi correo electrónico me han consultado y es la llamada, digamos así, astrología kármica, ¿no? Y yo acá quisiera, por supuesto, dar siempre mi opinión basado en mi conocimiento, en las ramas de la astrología, y es que yo diría astrología y karma, ¿sí? Porque pudiéramos definirlo así, la astrología es un solo conocimiento a mi modo de ver y respetando a todas las personas que estudian la astrología, yo no definiría astrología humanista, astrología predictiva, astrología kármica, sí, o sea, no, la astrología es un solo conocimiento y que abarca todos los factores, ¿sí? Todas las ramas del desenvolvimiento de la conciencia humana. Así que ponerle un término sería sectorizarla o autolimitar, ¿no? Hay personas que pueden decir, yo solo me dedico a la astrología kármica, yo me dedico a la astrología horaria, yo me dedico a la astrología mundana o yo practico astrología mundana. El que estudia astrología debe dominar todos los factores de este conocimiento, ¿no? Porque lo que estamos estudiando es nuestra interacción con el universo y el universo no es sectorizado. El universo es el universo, abarca todo, absolutamente, ¿no? Muy bien. Pero entonces hoy vamos a hablar de astrología y karma, el cual, a mi modo de ver, es un tema bastante complejo y que a veces se maneja a la ligera, ¿no? Como siempre, antes quiero invitarte a que te suscribas a mi cuenta YouTube, ya que siempre estamos subiendo videos que cultiven el conocimiento con un fundamento. Y este es un poco el video de hoy hacia la astrología kármica, ¿no? El razonamiento humano tiene una finalidad. Pudiéramos decir que es una puerta hacia la conciencia, porque el razonamiento puede ser una obstrucción también para la conciencia. Pero activar una mente soñadora fuera de la ubicación tampoco es lo correcto. El razonamiento adecuado y el discernimiento a través del conocimiento. ¿Cuál es ese conocimiento? El conocimiento de las leyes universales de la creación. ¿Dónde adquirimos ese conocimiento? En las enseñanzas. Hay muchas ramas de enseñanza que el astrólogo debe incursionar, como incursionaron muchos científicos, por ejemplo, ¿no? Como Einstein, como muchos científicos, incursionaron en el conocimiento del Vedanta. El Vedanta es el antiguo conocimiento de la India, el antiguo, aclarando ese término, el antiguo conocimiento de la India, que se encuentran en los antiguos libros del Vedanta, donde nos habla de eso, de la condición humana, del desenvolvimiento, de la creación, de cómo funciona esa condición, de cómo funciona el desenvolvimiento del ser en la existencia, de cuáles son los factores que influyen en ese envolvimiento, los cuerpos, el cuerpo mental, el cuerpo astral, las envolturas dentro del Vedanta. En el Vedanta nos hablan de envolturas, koshas, que son envolturas. Nos hablan de cuerpos, stula, ¿verdad? Y nos habla de envolturas, koshas.
Son los términos un poco en sánscrito. Y tenemos que tener el conocimiento, ¿no? El cuerpo causal, el cuerpo átmico, el cuerpo búdico. Por lo menos debemos conocer hasta el cuerpo causal, que como lo dice el término, es donde se siembran las causas. Las causas. Todo esto es muy importante para poder incursionar en lo que se denomina astrología kármica, yo llamo astrología interaccionar, ¿no? Con el karma en el conocimiento astrológico. También deberíamos tener conocimiento de nuestra rama más hacia occidente, que es la cábala, que en definitiva, en su esencia, si comparamos el conocimiento del Vedanta y el conocimiento de la cábala, en esencia es el mismo, ¿sí? Filtrado por dos culturas diferentes o preservado por dos culturas diferentes, ¿no? Donde nos habla claramente, ¿sí? Donde nos habla claramente de la existencia de la conciencia y el ser que atraviesa sucesivas experiencias en el mundo físico. Sucesivas experiencias, sucesivas existencias en el mundo físico. También para comprender la interpretación del karma en la astrología, debemos de entender lo que es el karma. El término karma viene del sánscrito, es decir, del conocimiento Vedanta. Estamos hablando de una cultura de 15.000 años, por lo menos en los vestigios encontrados o escudriñados por nuestra cultura. Porque cuando hablamos de los libros del Vedanta, por ejemplo, como el Bhagavad Gita, que es uno de los 4 libros fundamentales que pertenecen al Mahabharata, que es una epopeya épica, donde describe claramente este viaje del ser, no hay tiempo. El Bhagavad Gita se traduce como canto del Señor, o sea, la conversación, el conversar o el conectarse a la divinidad. Y en definitiva te dice que de la cual tú eres parte, la divinidad de la cual tú eres parte. Esta parte del Vedanta que está encerrada en el Bhagavad Gita, ¿verdad? Se trata de un personaje que es Arjuna, que plantea las incógnitas de la vida a Krishna, que es digamos, la imagen de la divinidad, representación de la divinidad, y ahí recibimos la enseñanza. Esa enseñanza, tanto del Vedanta como de la Cábala y de otras culturas, no están libres de dogma. Eso es muy importante. ¿Qué quiere decir que están libres de dogmas? Es un camino de liberación. Y a veces cuando hablamos de karma, generamos muchos dogmas. Esos dogmas nos proporcionan condicionamiento y nosotros debemos utilizar el conocimiento para liberarnos y no para condicionarnos. El término karma que viene del Vedanta traduce acción. No es pagar una culpa, un dolor, un peso o un castigo, como generalmente se cree y se mal maneja. Karma significa acción. ¿Qué quiere decir? Que las acciones que tú llevas adelante son consecuencia de acciones anteriores, las cuales sembraron causa. Y aquí está una de las leyes universales, también reconocida por la ciencia, es que causa y efecto, acción y reacción. Entonces, el karma es vivir experiencias necesarias y yo la llamaría para compensar, equilibrar, transformar y superar, ¿verdad? Las causas iniciales que crearon como consecuencia la experiencia que hoy vivimos. Desde ese punto de vista es que nosotros debemos de observar en la astrología la interpretación del karma.
Es decir, hablando más concretamente, es que cada experiencia que hoy vivimos nosotros y que la vemos en la carta natal y el factor astrológico, tienen una consecuencia inicial, que ¿dónde fue creada? En el pasado. ¿Y en el pasado de dónde? De existencias anteriores. ¿Por qué? Porque nosotros vemos el momento de nacimiento y ahí vemos experiencias posibles en esta existencia. Así que esas causas son sembradas en existencias anteriores. Muy bien. También hay que comprender, y a veces se dice, que el ser elige, ¿sí? Elige las condiciones de su nacimiento. Y esto está mal manejado porque podemos decir que cuando nosotros todavía no hemos encarnado en este plano, es decir, no estamos no estamos detrás o dentro de la máscara de la personalidad y el ego, en nuestro contexto, antes de encarnar, somos plena conciencia. Somos conciencia, somos conexión, y por lo tanto nuestro mayor anhelo es encarnar en el proceso más necesario para avanzar, que por ley divina y por naturaleza y por vibración no podemos eludir. Es decir, cuando se dice que el ser elige la encarnación, no es que elige desde un interés personal, es por naturaleza, va a encarnar sin rechazo y sin eludir lo necesario para avanzar, aunque eso pudiera ser muy difícil, como una familia difícil, como una familia castigadora o como una familia con mucho amor, o como procesos de salud o como procesos materiales y económicos. O sea, lo necesario, esa encarnación está condicionada por semillas iniciales, es decir, por acciones primarias que trajeron como consecuencia la necesidad de experimentar hoy. Muy bien. Entonces, cada acción que nosotros hoy creamos, hacemos o vivimos está condicionándonos al futuro. Pero el presente también está relacionado con acciones del pasado, llámese existencias pasadas. Y aquí es muy importante, a mi modo de ver, desde mi punto de vista y desde los senderos iniciáticos que he transitado, no desde la especulación, es muy difícil introducirse en vidas pasadas. Es más, por ley universal, cuando nosotros ingresamos en este plano, ¿verdad? Se nos pasa un velo para que no tengamos recuerdos conscientes de vidas pasadas, porque de esa forma afectaría muy perjudicialmente nuestros estados emocionales y mentales. Así que el relacionamiento del karma tiene que ser análogo a lo que nosotros vivimos a esta vida, pero no escudriñar en, en que en esta vida vivo tal cosa porque en otra vida fui esto o aquello. Vamos a hablarlo más textualmente. Por ejemplo, si en esta vida yo expreso condiciones de ira y de agresividad en esta existencia, debo tomar conciencia de que en esta existencia debo de cambiar esa condición. Es decir, sublimar, elevar esa energía a un plano más sutil. Esa energía agresiva, posiblemente conflictiva, tengo que transformarla en vez de, si es agresiva y conflictiva, generalmente va a traer rupturas, destrucción o conflicto, y tengo que transformarla en poder creador, acción constructiva, acción más armónica. Pero eso puedo tener una comprensión de que traigo esa condición, porque en existencias anteriores no he logrado sublimar esa energía.
Y mi trabajo es ocuparme de hoy. Hoy debo de transformar esa condición. Las causas, ya sabemos que existen causas, pero solo las puedo cambiar trabajando con la experiencia presente, no metiéndome en, por ejemplo, alguien te puede decir, en esta vida tú eres agresivo porque en una vida pasada viviste experiencias de tal y tal tipo. Tal vez alguien te puede decir que estuviste en una guerra y te lastimaron y entonces eras un luchador agresivo y entonces viviste inconformidad y en esta vida la sigues expresando. Ese no es el camino desde mi punto de vista. Nosotros borramos conscientemente la experiencia pasada. Lo que sí tenemos que saber que hoy experimentamos esta condición porque hay una causa sembrada. Y esa causa sembrada está generando el aprendizaje de hoy. ¿Qué quiere decir? Que el cambio lo tengo que llevar adelante hoy. ¿Ok? Muy bien, porque puede no comprenderse cómo trabajo con lo del pasado. ¿Cómo trabajo lo del pasado? Con mi actitud del presente. Y aquí entramos en otro aspecto muy importante que nos habla del juicio. Vamos a poner un ejemplo totalmente contrario. Si yo soy hoy incapaz de matar, yo soy incapaz de ser agresivo o soy incapaz de ser violento, es porque eso en sucesivas existencias anteriores ya lo aprendí. Es decir, lo viví, tomé conciencia de eso y lo transformé, lo sutilicé, lo superé. Y hoy no soy capaz de ejercer esa energía. Eso lo vemos en la carta de esta existencia. Por lo tanto, no puedo hacer juicios de personas que hoy sí pueden ser agresivas, conflictivas, podemos hablar hasta de delincuentes, o son capaces de destruir, cuando yo en existencias hoy no soy capaz de hacer eso, porque en existencias anteriores yo aprendí haciendo ese karma, o sea, esa acción. No hay forma de transmutar, transformar, elevar nuestra condición kármica más que con el trabajo presente. Por eso es tan importante la meditación que te organiza, pero después llevarlo a la práctica para que la acción de hoy te libere del karma pasado y genere condiciones armónicas para el futuro. Eso se traduce en conciencia. ¿Conciencia de qué? De la vida que estás viviendo. En el conocimiento Vedanta, en el conocimiento del yoga, ¿sí? Que es el conocimiento Vedanta, el karma tiene varias definiciones y hay varios tipos de karma. No vamos a entrar en eso ahora. Pero hay karmas personales, hay karmas colectivos. Y nuestro mayor trabajo está en el karma personal. Ok, ahora, ¿cómo vemos en la astrología, en la carta natal, los indicios del karma? Eh, a través de comunicaciones con personas con las cuales intercambiamos, a veces se dio estos intercambios, o podemos decir así, intercambio de ideas, porque muchos expresan que el karma se ve, por ejemplo, en los nodos de la luna. Otros llaman a Saturno el señor del karma, entonces Saturno te muestra el karma. Otros es que el karma está en la casa 12. El karma está en toda la carta. Es decir, si yo ejerzo, vamos a hablar del mundo económico, si yo manejo mi dinero de una forma, o si yo me aferro al mundo material de una forma, que me habla de la casa 2, o si yo soy egoísta con el dinero o avaro con el dinero, yo actúo así. ¿Por qué? Porque es una causa sembrada. Así que lo que muestra
cómo actúas con tu mundo de posesiones, con las adquisiciones necesarias para el transitar por esta vida, cómo manejas el dinero. ¿Por qué lo manejas así? Porque hay una causa sembrada. Así que ahí hay un karma. Lo mismo pasa con el hogar y la familia. ¿Por qué yo nací en una familia armónica, de gran satisfacción? ¿Por qué encarné con esos seres? Porque hay un lazo kármico. O por el contrario, ¿por qué nací en una familia de carencias o en una situación de carencias sociales o en una familia castigadora? Porque hay una causa sembrada, hay un karma. En la carta presente se va a manifestar en esta existencia como acciones. Es decir, es la reacción presente de una acción primaria. Todo esto se mantiene, se traslada en el cuerpo causal, que va de existencia tras existencia. El cuerpo físico se desintegra, el cuerpo vital se desintegra, el cuerpo astral se desintegra. Allí en la enseñanza Vedanta se habla que en el cuerpo astral está la mente y hay diferentes envolturas, ¿sí? Pero en el cuerpo causal va existencia tras existencia porque allí se mantienen las causas. Pero las causas no tienen que ver con aspectos específicos. Es decir, no es ojo por ojo, diente por diente. Es el aprendizaje. ¿Y dónde logras el aprendizaje? En esta existencia. Eso está en tu carta natal. Así que cuando analizamos una carta natal, aunque no hablemos de karma, estamos analizando el presente. ¿Y el presente es consecuencia de qué? ¿O es casualidad que un ser nace en un lugar, en una hora, en una familia? No es casualidad, es causalidad. Entonces aquí la astrología es una puerta a la conciencia de qué es lo que yo traigo, pero no para pagar deudas, sino para adquirir conciencia y transformar, transmutar, regenerar, sublimar, elevar la rata vibratoria, para que eso se manifieste de una forma diferente y genere compensaciones. Ese es el verdadero asesoramiento astrológico. Ahora, si bien una interpretación de toda la carta natal nos puede dar una gran información en función de lo que traemos, cómo nos desenvolvemos, sacar analogías del pasado, también hay puntos muy importantes. Sí, entonces ahí entramos un poco en los nodos de la luna. ¿Sí? Los nodos de la luna es el eje nodal, que como lo hemos dicho en diferentes oportunidades, es el cruce del plano de la órbita de la luna alrededor de la Tierra con el plano, no es la órbita de la luna con la eclíptica, sino el cruce del plano de la órbita con el plano de la eclíptica. Ahí genera dos puntos de cruce que se llaman nodo norte y nodo sur. Es decir, es un punto energético, no hay ningún astro allí, es un punto energético que nos da indicios de un aspecto de nuestro trabajo con el pasado y con el futuro. Vuelvo a repetir, el karma está en toda la carta. Es decir, de forma muy general, donde se ubica el nodo sur es donde nosotros mantenemos y nos aferramos a experiencias del pasado. Se puede traducir de muchas formas. Una de esas formas es que ahí tiendo a aferrarme, porque es el lugar donde conozco, es el lugar donde tal vez me pueda sentir más confiado. No es que sea bueno ni malo, pero lo conozco, porque marca un punto importante de experiencias del pasado, es decir, del pasado, existencias del pasado.
Pero no nos metamos que si es la vida anterior o 5 vidas atrás. Eso no es realmente importante. O si yo fui monje, o si yo fui un guerrero. Eso no es realmente importante. Lo realmente importante es cómo lo vives hoy y cómo te vas a desprender de eso hoy. Donde se ubica el nodo sur, que también se denomina cola del dragón, es donde ingresa la energía y donde más dominas, ¿sí? Allí es un punto de trabajo importante. ¿Cuál es el punto de trabajo allí? Generar desapego. No estancarme en ese punto, no aferrarme a ese punto, al nodo sur. ¿Y para dirigirme hacia dónde? Hacia el nodo norte, que es el lugar que me va a proporcionar crecimiento, pero es el lugar que no conozco, tal vez donde tenga un cierto rechazo, porque tendré que salir de mi lugar de confort, tal vez. O como es un territorio desconocido y depende de las condiciones de mi carta, en qué signo estén los nodos, tal vez no me atrevo a esa aventura. Pero todos, ¿verdad? Los seres, el camino de esta existencia es trascender, superar las limitaciones, avanzar y ir hacia lo superior. Y el nodo norte te muestra el camino superior. Aquí, por supuesto, hay muchas técnicas de interpretación en función del signo en que se encuentra, en la casa que se encuentra, de lo cual no vamos a hablar porque sería extremadamente extenso. Pero lo que quiero decir con esto es que los nodos de la Luna sí nos muestran un punto importante de trabajo para la evolución. ¿Qué es la evolución? Bueno, liberarme de las causas que sembré y no quedarme aferradas en ellas. ¿Cómo las reconozco? En mi presente, en esta existencia. De allí, además del signo donde se encuentra, siempre vamos a tener, por ejemplo, si el nodo sur está en un signo de tierra, ¿sí? El opuesto de un signo de tierra siempre va a ser un signo de agua. Así que tengo que salir de lo terrestre a lo emocional. Hay un aprendizaje desde lo emocional, de forma muy general. Cada signo tiene una interpretación. Pero si estoy en un signo en el nodo sur de aire, que me aferro a lo mental, ¿sí? El nodo norte va a ser de fuego. Así que tengo que impulsar mi capacidad de acción y trascender. Y así sucesivamente. Otro punto importante que nos da información aquí es que el regente del signo donde está el nodo, ¿sí? Sería un planeta muy importante para trascender estas limitaciones. Vamos a suponer que el nodo sur está en Aries, entonces Marte es el planeta que me va a mostrar cómo también trabajar y en qué condiciones ese nodo sur, además de la casa donde se encuentra. Y tengo que ver si ese Marte, que es regente, ¿verdad? Señor, es el regente del nodo sur, si está en dignidad, está en debilidad, qué aspectos tiene y qué casa se encuentra. Ahí nos muestra herramientas para nuestro trabajo. Y muy importante, si ese Marte tiene aspectos al eje nodal, porque me puede mostrar obstáculos o favorecimientos. Aquí hay una profundidad, no se puede trabajar en ligereza, pero esta profundidad es descifrar cómo se manifiesta en esta vida, el desenvolvimiento de lo que tú sembraste, pero no estudies lo que sembraste, porque lo que sembraste es especulación. Es decir, en qué vida fue, qué fui, ¿no? Una vez, le voy a poner un ejemplo gráfico. Una vez atendí a una persona que tenía unos graves problemas de artritis. Sus manos estaban muy deformadas, ¿sí? Se deforman todas las manos, muy deformadas ya. Era una persona mayor, adulta, que compartía la fraternidad. Yo pertenecí a una organización esotérica, iniciática, en Venezuela,
eh, donde alrededor de 20 años, donde se trabaja profundamente el conocimiento, la meditación, por supuesto la astrología, el tarot, la cábala. Y me tuve la oportunidad de trabajar con parte de mis hermanos de la fraternidad. Bueno, esta hermana que tenía las manos, en algún momento consulté a un astrólogo que era muy ligero en sus interpretaciones, y entonces ella le dijo, ella era enfermera, hacía un gran servicio, pero este astrólogo que le escudriñó su karma, le dijo que ella tenía las manos así porque en una vida pasada se había dedicado a hacer abortos. Es decir, que tenía un centro clandestino de abortos donde, es decir, cortaba la vida y lo hacía a través de sus manos. Y como castigo en esta existencia, esa persona sufría de eso. Eso es una especulación y una extrema irresponsabilidad. Las consecuencias por las cuales esa hermana o ese ser tenía esas condiciones pueden ser muchas. Seguramente hay algo en esta vida que ella pudo cambiar antes si no hubiera perdido tiempo en culpas. Porque cuando nosotros ingresamos a este mundo físico se nos borra el registro akáshico para que no tengamos esos complejos de culpa que nos retrasan. Esa información le generó culpa a ese ser. Si la cree, le genera culpa. Puedo desecharla y liberarme de eso. Pero no importa lo que hiciste, lo que importa es lo que vives hoy. Por supuesto que ese dolor tiene una consecuencia inicial, pero cuando tú te deslastras del dolor, en esta vida empiezas a liberarte del karma. Hay un trabajo muy importante que hacer de conciencia, pero no está en los hechos del pasado, porque no es importante lo que hiciste, sino lo que te llevaste de esas acciones. Entonces, cuando veamos el karma en esta vida o en la astrología, o sea, veamos la manifestación de esta existencia. ¿Y de qué me tengo que liberar? Hay que liberarse del dolor, hay que liberarse del miedo, hay que liberarse de la agresividad, hay que liberarse del conflicto, que por supuesto ha sido sembrada en vidas anteriores. Pero yo lo voy a descubrir y me voy a liberar de eso en esta existencia. Si yo soy agresivo y tengo un sentimiento de destrucción o de autodestrucción, y en esta vida lo transformo, lo transmuto, lo sublimo, le cambio esa vibración a lo contrario, lo transformo en amor a través de mi trabajo diario, a través del servicio a los demás, a través de la meditación, a través de la elevar mi conciencia. Ese karma está compensado. Si yo empiezo a buscar culpas en vidas anteriores, voy a estar condenado a eso, porque estoy perdiendo el tiempo en el pasado, debemos vivir el presente. Otros indicios en la carta, vuelvo a repetir, toda la carta da información sobre lo que somos, que hemos sembrado, y cómo los podemos manifestar en esta existencia. Pero otros indicios son los planetas retrógrados. Ya en otras oportunidades hemos hablado que el planeta retrógrado es una energía que se dirige más hacia el interior, la necesidad de mirar hacia adentro, la necesidad de aprender a transformar esa energía interior para que luego se manifieste libremente en esta existencia. En las direcciones secundarias o progresiones secundarias, vemos cuando los planetas dejan de ser retrógrados porque es progresiones secundarias, un día, un año. Tal vez yo tenga la oportunidad de que un planeta retrógrado en las progresiones secundarias deje de estar retrógrado 15 años después de mi nacimiento, o tal vez a los 50, otra vez a los 2 años. Ahí tenemos indicios en esta existencia
cuando tengo oportunidad de tener más conciencia de ese proceso. También tenemos, ¿sí?, información sobre la casa 12, pero también sobre la casa 4 y la casa 8, que son las casas donde nos muestran nuestro mundo emocional profundo y nuestro proceso de transformación. Es decir, sobre todo 8 y 12, lo que está en lo más profundo de nuestro trabajo interno. ¿Qué es lo que traemos? No es que la casa 12 sea el karma. Es que la casa 12 es lo profundo de la manifestación de tu ser, lo que él sabe que debe expresar. Pero si no haces conciencia de ella, se manifiesta de forma obligada y se ve como el sacrificio, como el castigo, como el retraso, como el encierro. Pero tú tienes que redescubrir ese mundo del inconsciente y debe aflorar. Ese es el trabajo del karma en la casa 12. No preocuparte de el karma en sí, sino de cómo se manifiesta hoy. Y hoy, lo que está en la casa 12, tengo que aflorarlo, es decir, lo profundo de tu inconsciente, es decir, la carga que trae tu ser. Y eso es mirando hacia adentro. Muy bien. Un resumen sobre esto, entonces, es, independientemente de las creencias que tenga cada uno, porque alguien puede decir, yo no creo en la reencarnación, pero es ilógico no creer en la reencarnación, ¿no? El razonamiento superior del ser es mucho más lógica la reencarnación que la no reencarnación. Si vamos a hablar de algo vinculado a la creación, si el universo tiene 14.000 millones de años, ¿sí?, aproximadamente lo que especula la ciencia, y si la Tierra tiene 4.700 millones de años, y si el universo es infinitamente vasto para la comprensión de nuestra mente, todo eso para que nosotros vengamos unos 80, 70 o 90 años a una experiencia que es un abrir y cerrar de ojos para que no exista más nada, es ilógico. Es ilógico que unas personas traen conductas, es ilógico que un niño de 2 años nazca y sepa tocar un concierto de Chopin en el piano cuando nunca estudió. Es ilógico que hoy las generaciones sepan ya muchas cosas que los adultos a veces no saben. Vienen sabiendo manejar la computadora. Hay un conocimiento tanto en el karma colectivo como en el individual. Pero más allá de eso, es importante entender que es la finalidad de ello, es la manifestación en esta existencia. Y en nuestra carta natal vemos el desenvolvimiento en esta existencia. Y lo más importante es comprender que el poder del ser, que es uno con la fuente que ha creado y domina el universo, el ser es uno con el creador. Significa que tú eres creador y que tú tienes todo el poder de transformar las situaciones de tu vida. Observando nuestro esquema astrológico, encontramos indicios de eso, pero no nos sirve si queda solo en la información. Tiene que ser llevado al desenvolvimiento, a la práctica, al hacerlo carne, al hacerlo experiencia, para que pueda servir de algo nuestra existencia. Y por último, una pregunta que a veces se dice, descubro mi misión. ¿Cuál es la misión de todo ser? Crecer espiritualmente, desenvolverse. Acelerar el proceso evolutivo a través de tomar conciencia de la vida. No hay una misión de ser zapatero, no hay una misión de ser ingeniero. Todos venimos a servir, todo trabajo es servir. Entonces, no limites tu mente. Mi misión es tener hijos. Mi misión es vivir para la pareja. Mi misión es atender a mi madre. No, esos son condicionamientos.
A través de lazos kármicos te verás obligado a vivir experiencias que necesitas tomar conciencia de ellas para liberarte, pero esa no es tu misión. Tu misión verdadera es transformarte en un ser consciente para que liberes las ataduras de los lazos kármicos. ¿Qué es un lazo kármico personal? ¿Por qué tienes un hermano, un padre, un hijo? Porque encarnamos en grupos, grupos familiares, grupos colectivos y grupos culturales. Si perteneces a un país, eso es un grupo colectivo en el cual está condicionado por una cultura, pero también estás condicionado por un grupo de encarnación familiar. ¿Qué quiere decir eso? Que en sucesivas que en encarnaciones anteriores creaste lazos con esas personas. ¿Por qué tienes una relación en esta existencia llamada Padre? Porque ese ser encarnó en esta vida, tú encarnaste en esta vida para liberarte de ese lazo kármico. Un lazo kármico es una atadura emocional, mental, de experiencia. Si hoy tienes un padre, es que ese ser cumplió en una existencia anterior otra figura, pero generó un lazo y que a través de la figura paterna-hijo necesitan liberar ese lazo, es decir, en amor. El amor es un factor de libertad, no de atadura. Pero nosotros generamos apretar el nudo y así estaremos existencia tras existencia. Entonces la finalidad de la vida es adquirir conciencia, elevar tu rata vibratoria en los planos mentales, emocionales y de conciencia y empiezas a ser libre. Y eso no quiere decir que no vivas experiencias, es que lo vives desde otro nivel, que te permite ser más dichoso, más libre y de menos sufrimiento. Nosotros no podemos evitar el dolor. El dolor es un factor de aprendizaje y de crecimiento en todos los planos, emocional y físico. Lo que podemos evitar es el sufrimiento mediante la aceptación y la transformación de esa energía. Todo eso, esa información nos la muestra en la carta natal los procesos mentales, emocionales, psicológicos y físicos, los lazos familiares, los que creamos en esta vida y cómo podemos liberarnos de ellos. Muy bien, hermanos. Con esto he querido dar una visión rápida, digamos así, porque es un tema muy profundo y es muy individual para cada uno. Debe estar muy conectado al proceso de interacción entre consultante, ¿no?, y asesor, y debe estar más lejos de la especulación. Mi labor es que llevemos, la que yo me he propuesto, es llevemos a la ciencia de la astrología un mayor respeto, para que podamos ver desde el fundamento la aplicación real y oportuna para cada individuo. Y salgamos un poco de esa especulación que tanto daño ha hecho a la astrología. Te vuelvo a invitar a que te suscribas a nuestro canal, que siempre le vamos a dar una óptica de desenvolvimiento, de crecimiento espiritual y de conciencia. Crecimiento espiritual quiere decir que avances, que te transformes en un ser más libre y dichoso, que encuentres el camino real que viniste a transitar. Sin más, siempre los espero a través de sus comentarios, de sus sugerencias. Siempre dispuesto al asesoramiento a través de los medios que brindamos, de la consulta, y no me queda más de decirte que la divinidad plene de bendiciones tu camino, que solo será posible cuando eleves tu vibración, pues que la dicha y la divinidad están prestos a recibirte. Namaste.